Muy buenas noches, queridos catequistas que nos están siguiendo desde distintos lugares de nuestro país. Bienvenidos a este cuarto conversatorio en este mes de mayo en el que hemos recordado los 10 años del tercer Congreso Catequístico Nacional. Y hoy, un día muy especial, vamos a compartir con el padre Fabián Esparafita los ecos del tercer Congreso, ¿no? Y lo hacemos también en un contexto muy especial. Esta noche nos iba a acompañar Monseñor Einhorn. Iba a estar compartiendo con nosotros también este conversatorio y nos sorprendió la noticia de su fallecimiento absolutamente inesperado. Así que de manera especial este conversatorio, ¿sí?, lo dedicamos a su memoria, ¿no? Don Luis Einhorn fue el obispo que convocó, el que presidió la comisión de catequesis y pastoral bíblica en ese momento y convocó al tercer Congreso Catequístico Nacional, querido por todos, y así que de manera especial hoy lo tenemos en nuestro recuerdo y elevamos una oración por su eterno descanso. Vamos a darle la bienvenida al padre Fabián Esparafita, que ya está ahí. Hola, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Nos saludamos como si no nos hubiéramos visto, pero ya estábamos atrás de escena, ¿no? Compartiendo, así que bueno, una gran alegría de que puedas compartirnos este cuarto conversatorio. Ya la mayoría de los catequistas todos te conocen. El padre Fabián Esparafita ha sido director de la Junta Nacional de Catequesis durante 2 periodos y bueno, le tocó recibir, ¿no?, la gracia del acontecimiento del tercer Congreso Catequístico Nacional. ¿No es así, Fabián? Sí, fue como una posta que nos hicimos con Osvaldo. Osvaldo trabajó todo el periodo, Osvaldo Napoli, todo el periodo previo,
y bueno, me pasó la posta de lo que fue todo el trabajo del Congreso. Así que bueno, y sabemos que fue un trabajo muy lindo, la previa del Congreso y después lo que fuimos trabajando posteriormente. Así que bueno, querido Fabián, muchísimas gracias por haber dicho sí, por compartirnos y bueno, te escuchamos gustosos y deseosos. Yo quisiera empezar con esto de hacer una memoria agradecida, ¿no? De Monseñor Eichhorn, porque vos sabés que obviamente el hecho de los 50 años por ahí del primer congreso, y bueno, ya lo habrán hablado en los encuentros anteriores, todo era muy evocativo, ¿no? Pero el celo con el que él lo vivió y lo insistió, sin duda que no fue el obispo convocante, o sea, fue toda la conferencia la que convocó el Congreso, pero sin duda que él fue el que más insistía allí, ¿no? Con el pedido, la aprobación de la fecha, el contexto, los temarios. De todo lo que se soñaba, se hizo un poco de todo lo que se soñaba, pero bueno, me tocó también estar participando en la Junta, todo en el trabajo previo. Así que, sin duda que Monseñor Eichhorn va a seguir estando presente. Digo, los que somos creyentes sabemos que no andan como espíritu dando vuelta por acá, digamos, ¿no? Pero sí sabemos que su presencia en nuestro corazón, en nuestra oración, y que está descansando en el Señor. Por lo tanto, yo no soy quien para canonizar a nadie, ni lo voy a canonizar con mis palabras, digamos, ¿no? Pero sí el reconocimiento de un testimonio de fidelidad y de santidad que se forja en lo ordinario. Así que doy gracias a Dios por el testimonio de su vida, al menos el que yo pude percibir y compartir y el que me tocó en el periodo en el que él era el presidente de la comisión y bueno, nos entregó la posta allí con Monseñor Poli, que justamente él asume el periodo siguiente y bueno, todo el desarrollo. Bueno, Pablo, yo pienso utilizar en este conversatorio unos 30, 35 minutos y después, bueno, seguramente a medida que vayamos avanzando, eh, no sé si habrá alguna pregunta, si entiendo que un conversatorio es eso, ¿no? Como un diálogo franco, sincero y distendido, como una reunión de hermanos. No nos podemos cruzar con un mate por la virtualidad, pero ya estamos acostumbrados a todo esto. Tal cual. Y también tenemos la posibilidad de interactuar con los catequistas, que ha sido una experiencia muy linda porque han estado conectándose desde distintos lugares del país y lugares bien, además de distintos distantes, porque desde el norte, desde el sur, desde el este, del oeste nos han estado siguiendo, así que y ya se van subiendo acá el sistema del cual transmitimos, tiene unos ojitos y es impresionante cuando se van prendiendo esos ojitos, ¿sí? Que nos van diciendo que los catequistas se van prendiendo de distintos lugares del país. Así que estamos contentos y te escuchamos entonces con tu conversación, con tu presentación sobre los ecos del tercer Congreso Catequístico Nacional. Si te parece, compartimos, yo armé una especie de presentación, pero obviamente la presentación es solo un soporte, ¿no? Lo importante será que podamos justamente dialogar en función de esto. Cuando esta presentación que van a ver tiene más o menos unos 7 años, ¿no? Digo, por las dudas, ahí van a haber palabras o expresiones que remiten a experiencias pre-pandémicas, digamos, pero bueno, de todas maneras voy a explicar después en todo caso por qué. Y esto lo compartí con otros catequistas de América Latina, me tocó en un momento determinado un encuentro latinoamericano convocado por el CELAM, la parte que se ocupa de América del Sur, digamos, el cono sur del cono sur, digamos, la parte sur del cono sur, éramos Chile,
Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Después los otros eran la zona andina, Bolivia, Perú, Ecuador, y después la zona norte, Venezuela, Colombia y todos los países de Centroamérica. Creo que un poco así tienen esa especie de división. Bueno, y yo allí les planteaba, digamos, a partir de este esquema de FODA, para introducir el tema de lo que nosotros vivimos a lo largo del Congreso. Las cuatro palabras de FODA son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Si te parece, avanzamos en la presentación y ahí la primera que va a aparecer es la expresión de las fortalezas, que son esas capacidades adquiridas, los recursos, las actividades, las situaciones que alientan nuestra acción misionera, la O. La D de debilidades son las carencias que tenemos para poder desarrollar nuestra tarea, y la A, las amenazas con las que tenemos que más de una vez lidiar en nuestra tarea evangelizadora. Hecha esta aclaración de por qué uso la palabra y por qué uso este sistema, concretamente yo me animé en ese momento, y hoy creo que todavía seguimos teniéndolo como fortalezas, clic, con los botoncitos de adelante y atrás, con eso va funcionando, ¿no? Ahí está. Entre las fortalezas, los ecos del tercer congreso yo lo planteaba como una de las fortalezas de nuestra catequesis en Argentina, ¿no? Y me animaría a decir de nuestra iglesia en Argentina, pero por lo menos sin tanta pretensión decir solamente los ecos. Ahora solo los describo, pero me gustaría después, en todo caso, que nos detengamos en cómo arribamos a esos ecos, ¿no? Clic. Cuando avancemos sobre este tema, van a ver que hay como 5 núcleos fundamentales en todo el desarrollo del Congreso, ¿no? El anuncio del querigma, la iniciación a la vida cristiana, el itinerario catequístico permanente como un itinerario de continuidad, y una observación muy particular, la comunidad como origen, lugar y meta, y la conversión pastoral como la clave a tratar de transformar, ¿no? Que si no se asume no se puede llevar adelante. Y había como 4 o 5 preguntas que se respondían de distinto modo: qué, para qué, dónde, cómo, quiénes. Y esto, en definitiva, porque en el trasfondo estaba la Evangelii Nunciandi, digamos, ¿no? Y la Evangelii Gaudium, que había salido hacía poco tiempo. Una fuerte, van a ver, después lo vamos a analizar, pero el estilo evangelizador de la catequesis en Argentina tiene que tener un fuerte acento querigmático. ¿Y para qué? Y bueno, justamente para que avancemos en una pertenencia comunitaria, ¿no? A través de la iniciación a la vida cristiana y un acompañamiento tanto de las familias como de los adultos, los jóvenes, los niños. En el cómo, sin duda que hay que tener en cuenta la organicidad y las estructuras en la comunidad, fundamentalmente, ¿no? Con un reconocimiento de que los lugares tiñen de un color muy particular, ¿no? El modo como desarrollamos los distintos itinerarios. Y en el quiénes, bueno, aludimos a los agentes pastorales. Clic. Ahí está, la clave va a ser la palabra clic, hacia como si fuera que avanzamos. Muy bien. De nuevo. Y ahí vemos que yo en ese momento planteaba que esto era sostenido, todo este proceso es sostenido por la Junta Nacional de Catequesis, que se encarga justamente de animar la organización, el ISCA, que se encarga de animar la formación, y los ENEC, que habíamos empezado a soñar y a desarrollar como un momento de animación que pretende justamente subsanar
una de las debilidades, ¿no? Que vamos a ver ahora más adelante que tenemos como catequesis en Argentina. Por esto les decía que iban a encontrar palabras raras como ENEC, que era algo de otro tiempo. Entre aquellas debilidades que nosotros podemos reconocer y que afectan aún hoy, no solo en aquel momento, sino aún hoy, el tema de la extensión territorial es sin duda una de las cuestiones que más nos complica, ¿no? Como Argentina, sin duda que no es lo mismo lo que se vive en Jujuy que lo que se vive en Ushuaia, ¿no? Y lo que se vive en Buenos Aires, o lo que se vive en Iguazú, o lo que se vive en San Rafael, digamos. No puedo nombrar a todas las ciudades y a todos los pueblos y a todas las diócesis, pero es una extensión que configura de un modo diferente las resoluciones que tomamos. Y la otra, si lo escucharon alguna vez, seguramente al padre Alejandro, hablar del ADN argentino, ¿no? Que somos como muy individualistas. Y esta es una debilidad que afecta muchísimo a todas las posibilidades que nosotros queremos tratar de desarrollar, todas las propuestas que armamos, que elaboramos. Hay un acento tan particular que más de una vez nos hace malograr aún aquello que podríamos hacer bien, digamos, ¿no? Por esa especie de acento de, no, acá no es como allá, ¿no? Y esas comparaciones odiosas que siempre quieren poner al yo en primer lugar. Clic. La Junta, por eso, una de las debilidades que tiene es esa comunicación capilar, yo la llamaba, ¿no? Que era cómo hacer para llegar al último catequista. Hoy con este recurso, ¿no? Con esta transmisión, seguramente podemos llegar a un catequista de una capilla que nunca participaría de ningún encuentro nuestro a nivel nacional, porque la distancia se lo impide, o porque la organización eclesial no lo vincula, o porque no tiene un rol, su servicio no es la conducción diocesana, sino que está justamente en el acompañamiento de una comunidad escolar o de una capilla. Bueno, a ellos no llegamos, y esto es una de las debilidades. El ISCA, como debilidad, ha tenido durante mucho tiempo la brecha digital, que aún hoy nos sigue complicando, porque es cierto, muchos nos pueden seguir a través de estas conexiones que hoy tenemos, pero debemos reconocer que este gran desarrollo y boom que se tuvo a partir de la pandemia, previo a la pandemia era medio resistido, no se tenía demasiado en cuenta, y aún durante la pandemia y aún hoy ha puesto de manifiesto que los recursos no llegan a todos de la misma manera, ¿no? Y lo mismo los ENEC, con la debilidad que tenemos de los recursos económicos, más hoy con todas las desventajas que tenemos como país, ¿no? En nuestra economía, bueno, sin duda que cualquier encuentro que se realice a nivel nacional, el traslado, la organización, la implementación, implica una cantidad de recursos que hoy por hoy son muy difíciles de administrar y de conseguir. Y en cuanto a las oportunidades y amenazas, yo me animo a señalar que en cuanto a las oportunidades hay un reclamo de formación en todos nuestros catequistas. Es admirable, ahora con el ISCA estamos desarrollando, y la UCASAL estamos desarrollando la diplomatura en catequética, y hay como 200 personas, lo mismo con la diplomatura que se está desarrollando en Mar del Plata. O sea, la expectativa y el reclamo de formación es muy grande, y por lo tanto es una oportunidad que no debemos desaprovechar, ¿no? Por lo menos de nuestros agentes de pastoral. Y también es cierto que las expectativas que se generan en las redes sociales sigue siendo, ¿no? Está bien, sigue siendo una oportunidad para que podamos nosotros aprovecharlas como lo hemos hecho, para integrarlas en nuestros procesos catequísticos. Eso sí, también hay amenazas, ¿no? Que también tenemos que tener en cuenta a la hora de programar
nuestras propuestas. Y una es el clientelismo sacramental, ¿no? Todavía la gente, si bien es cierto que esto se ha reducido y mucho, yo creo, por la pandemia y por un cierto abandono en lo que significa el cultivo de la fe, ¿no? La fe creyente. La gente viene para recibir sacramentos, ¿no? Y a veces nos trata como si fuéramos un dispenser, ¿no? Un surtidor de gracia. Está bien, está mal, yo no lo juzgo, simplemente digo que es una amenaza, porque justamente de gracia. Está bien, está mal. No sé qué pasó ahí, pero hay una conexión en paralelo. Decía que lo que genera es un cierto como reclamo que desvirtúa nuestro rol como comunidad creyente, como comunidad de discípulos misioneros. Y la otra amenaza, el subjetivismo moral, que cada vez se está extendiendo más, ¿no? Que es como una mancha de aceite que se extiende, en el que al final de cuentas yo creo que tiene que ver con ese ADN argentino individualista también, ¿no? Todos lo juzgamos según nuestros propios criterios. Bueno, esto no deja de ser una amenaza que afecta también, yo diría, una especie de subjetivismo pastoral, ¿no? Pero bueno, en todo caso lo dejamos para dialogar mejor después. En cuanto a lo que nosotros podríamos decir después del Congreso, avancemos un poquito más en esta placa porque es solo como presentación. Yo avancé y estas dos avanzalas rápido, Pablo, no hay problema. En el 62 había todo un contexto muy particular. Estaba el concilio, había que asumirlo, había que empezar a pensarlo. Fue un periodo donde se soñaron un impulso evangelizador muy grande, se creó el ISCA, se dieron las dos conferencias como San Miguel y Puebla, la Evangelii Nunciandi, que marcaba mucho el acento del el impulso evangelizador en la iglesia, y una catequesis tradende que lo recibe el trabajo Juan Pablo II, después que había estado elaborándolo en ese sínodo sobre la catequesis que había animado Pablo VI, ¿no? El primer Congreso Catequístico Nacional tuvo mucha repercusión en Argentina, ¿no? Al punto que fuimos el primer país en tener un directorio catequístico nacional, ¿no? Por ejemplo. El del 87 también marcó mucho nuestra realidad como iglesia en Argentina, ¿no? En torno a la catequesis. No solo porque eran 25 años del concilio, 25 años del primer congreso catequístico, sino porque de alguna manera el contexto de nueva evangelización ya se empezaba a vivir. Había un entusiasmo muy particular en toda la iglesia argentina, no solo por el contexto de las conferencias episcopales. Pensá que justamente se había hecho 2 años antes, se había hecho el Encuentro Nacional de Jóvenes. Yo en esa participé como joven, ¿eh? Muy bien. El Encuentro Nacional de Jóvenes allí en Córdoba, por allá por el 85. Bueno, todo eso generó un gran entusiasmo y sobre todo en la catequesis, un gran impulso a la catequesis con adultos y a la catequesis familiar como un estilo no solo para la catequesis de niños, sino como un estilo que tenía que perfilar todo tipo de catequesis, ¿no? Y así se fue avanzando y se fue creciendo y se fue preparando. Allá por el 2007 surge Aparecida. Y el hecho de Aparecida, a nosotros como iglesia en Argentina, nos marcó mucho porque justamente empezó a trabajarse específicamente el tema de la iniciación a la vida cristiana, como un tema que no se podía dejar de asumir, digamos, ¿no? En nuestras iglesias particulares. A tal punto que nosotros en los senadires previos a Aparecida, habíamos justamente empezado a trabajar sobre el tema, un tema que a Monseñor Eichhorn
lo apasionaba como a quien les está hablando, sin duda, ¿no? Sí. Me acuerdo que la primera vez que intervine dando así una especie de charla sobre este tema fue en el ENADIR del 2004, 2003, 2004, 2000, por ahí, 2005. Y estaba tan nervioso con todos los papeles, un PowerPoint que tenía 1500 palabras cada lámina porque quería decir de todo. Y me acuerdo que una de las hermanas de la Junta Nacional me dice, Liliana, ¿no? Liliana, se me fue el apellido, Yuri, creo que era, de Mendoza. Me dice, Fabián, pero habla como hablas, como nos hablas siempre y qué sé yo cuánto, ¿no? Bueno, dejé todos los papeles, seguimos charlando y allí nos pusimos a discutir. Fue un diálogo muy fecundo, ¿no? Con Walter Curi, con Monseñor Eichhorn. Y claro, era un planteo, de los primeros planteos que hacíamos en la Junta, ¿viste? Esos planteos de pasillo. Y bueno, me acuerdo que a partir de allí fue un tema que Monseñor Eichhorn dice, esto lo tenemos que tratar de plantear a nivel nacional, porque la gente tiene que volver a replantearse este tema. Y bueno, y así fue como se fue progresando y progresando en torno a este tema y nos vimos como sorprendidos. Es una forma de decir sorprendido. Cuando uno está trabajando y está convencido, le parece como que todo el mundo tendría que estar haciendo lo que uno dice, pero bueno, allí apareció en Aparecida, valga la redundancia, el tema, ¿no? Y la Junta se puso a trabajar sobre los lineamientos y las orientaciones para renovar la catequesis de iniciación a la vida cristiana. Todo eso se fue haciendo como un trabajo previo, ¿no? Al Congreso. Hoy nosotros hablamos de la sinodalidad en la iglesia, ¿no? Yo seguro que ya lo hablaron en los otros conversatorios, así que les pido disculpas si alguno cree que estoy repitiendo lo anterior, pero me parece que es algo que hay que rescatar y valorar. Desde el 2009 se empezó con una encuesta a nivel de las parroquias, preguntando a ver qué se estaba haciendo en torno a estos temas. Ese trabajo que se hizo en las parroquias se volcó en los congresos diocesanos y en los congresos regionales se reelaboraron todas las propuestas que había a nivel de las diócesis y de las parroquias. A ver, yo entiendo, si somos sinceros, si somos objetivos, seguramente en este recorrido han habido a lo mejor diócesis o parroquias que no intervinieron, que no participaron, que no dijeron, pero no podemos negar que la intencionalidad sinodal estuvo desde el comienzo en el Congreso, en el tercer Congreso Catequístico nuestro en Morón. Pasamos a la que sigue, Pablo. Ahora, eso sí, cuando empezamos a trabajar sobre el Congreso, una de las cosas principales que se decía era: no queremos ningún documento. Había aparecido después del segundo Congreso Catequístico Nacional, el que se hizo en Rosario, había la Iglesia en Argentina, hizo, digamos, el documento, elaboró el documento Juntos para una Evangelización Permanente, ¿no? Y al plantear el Juntos para una Evangelización Permanente, se sintetizaba todo lo que se había trabajado en ese congreso. Bueno, en el tercer congreso, la consigna que estaba allí latente era: no vamos a sacar ningún documento, ni siquiera del episcopado, ¿no? Vos pensás que estaban las líneas pastorales para la evangelización, estaba Navega Mar Adentro, estaba el documento de Aparecida, así que había, en cuanto a documento había, pero para hacer dulce de leche, no sé cómo decirlo. Entonces, todo el trabajo era no hagamos ningún tipo de expectativa sobre los documentos. Bueno, se preparó con el CENAC, supongo yo que la vez pasada habrá comentado Cote y Alejandro, ¿no? El trabajo que hizo el ISCA en torno al CENAC, cómo se fue trabajando, cómo se fue preparando.
la semana de estudio que preparó la Junta allá en Viedma. Bueno, todo ese trabajo desembocó en el Congreso Catequístico. Muy bien, se trabajaron con comisiones, me acuerdo, aquello era un fervor de gente que iba, venía, proponía, elaboraba, sacaba, bueno, de todo, de todo. Hasta los curas tuvimos una comisión para poder trabajar sobre el ministerio ordenado y la catequesis. A partir de allí, la expectativa quedó, porque se elaboraron pero cualquier cantidad de material. Al año siguiente me acuerdo que era mi primer ENADIR como director, ahí que lo hicimos en Calzada, y lo invitamos a Francisquito Van den Bosch, para que hablara sobre el primer congreso catequístico, y a Osvaldo para que nos hablara del segundo congreso catequístico. Perdón, no del segundo, a Alejandro lo habíamos invitado para que hablara del segundo, y a Osvaldo para que nos hablara del tercero. Bueno, Alejandro no pudo venir, pero estuvieron Francisquito y Osvaldo. ¿Cuándo apareció Osvaldo? Apareció, no te miento, traía todas las copias, digamos, una gran carpeta de de todos los materiales que se habían usado en la preparación, en la elaboración de las comisiones, en los grupos. Era como una caja, ¿viste las cajas que aparecen con resma de papel? Sí, tal cual. 10 remas de papel. Claro, obviamente que estaba todo espaciado, no era que estaban todos los papeles juntos como en la rema, pero era una cosa impresionante, enorme, enorme, la verdad que enorme. Bueno, y nos dice, bueno, de todo esto, y él hizo, al estilo de Osvaldo, hizo una gran síntesis, ¿no? Mostrándonos todo lo que se había trabajado y por dónde habría que ir, etc. Y me acuerdo que después de ese ENADIR empezó a resonar el hecho o el reclamo de por qué no presentar un documento escrito. Y ahí volvíamos sobre la marcha, ¿no? Porque nada de todos estos papeles que se escribieron pretendían elaborarse como un documento. Viste que cuando hay un documento escrito hay que elaborar redacciones, hay que pensar que una frase coincida con la otra. Acá no había, te imaginas, los secretarios tomaban nota, escribían frases, era un gran cúmulo, ¿no? de cuestionamientos, de preguntas, de esto no puede seguir así, de basta, bueno, tantas y tantas expresiones que nos iban ayudando a comprender lo que significaba la catequesis. Por eso después, cuando fuimos avanzando con los directores principalmente, los obispos dijeron, bueno, hagamos algo, sobre todo Monseñor Poli, ¿no? Tan vinculado con la historia de la iglesia, él tan especializado en ese tema. Nos decían, pero no, miren, no tenemos que perder, aunque sea esas actas, hagan algún resumen que se pueda compartir. Los otros obispos planteaban lo mismo. Así que, bueno, en el próximo ENADIR se generó, bueno, miren, de todos estos materiales, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos escribir? Bueno, menudo trabajo tuvieron los directores de aquel tiempo, porque se empezaron a redactar a partir de tantas y tantas proposiciones que habían habido, lo que dimos en llamar ecos, certezas, porque también era una forma de ir como balbuceando algunas cuestiones, porque honestamente no se podía elaborar como un nuevo documento, ¿no? Y entonces en esos ecos, si vos querés ahí podemos avanzar. Casi esto lo podemos hacer rápido porque yo prometí que eran 30 minutos y me estoy excediendo, ¿no? No, pero está muy lindo, así que sigamos. Mira, hay muchos comentarios muy lindos los que aquí están en el chat, así que tranquilo, vamos nomás que están muy lindos. Bueno, me alegro si es útil y así sea.
Tomamos las proposiciones y los trabajos del tercer Congreso Catequístico Nacional, que, bueno, todos sabemos, fue en Morón, fue allí entre el 25, el 23 y el 25 de mayo, si no me equivoco. Efectivamente. Y bueno, dijimos, yo titulé esto Constelación de certezas, porque primero por el fondo que le puse a la presentación, pero principalmente porque, bueno, Jorge Vicario, estás muy adelantado, porque 2113 no. Sí, sí. Creo que sí, fue 2013. En el 2013, sí, tal cual, porque de hecho había sido elegido Francisco, y justo en la época del ENADIT había un congreso catequístico, y todo lo que dijo, el primer congreso catequístico, todo lo que dijo Francisco en el congreso era parte de lo que estábamos trabajando nosotros, así que nos sentíamos como confirmadísimos, por decirlo de alguna manera, en todo lo que habíamos trabajado, ¿no? Y fue en la casa, si mal no recuerdo, fue en la casa Cardenal Copelo. Sí, Cardenal Copelo se llama, puede ser, sí, ahí en Villa Chas, ¿no? Sí, Parque Chas, sí, sí, sí. Parroquia San Alfonso, San Alfonso. Sí, recuerdo haber participado ahí, así que sí me acuerdo perfecto. Bien, y entonces hicimos esta especie de elaboración de certezas que a su vez yo en esta presentación hice como una nueva mirada sobre lo que escribimos. De las 20 y pico de certezas que resumimos allí, yo las dividí como en 5 núcleos fundamentales. El primero, que tiene que ver con el anuncio del querigma, y entonces que no puede haber un desarrollo de catequesis si no hay un encuentro con Jesús vivo, que a la vez nos fortalece en el discipulado misionero. No podemos pensar en esta constelación lo que antes habíamos planteado, ¿no? La catequesis, particularmente de la iniciación cristiana, tiene que repensarse en un nuevo estilo catecumenal. Aparecida habla de una nueva modalidad de iniciación a la vida cristiana. El otro núcleo tiene que ver con el itinerario catequístico permanente. Fíjate que allí se estaba recogiendo todo lo que se había trabajado en Rosario, fundamentalmente, que todos los planteos que se habían hecho había que seguir profundizándolos, porque más de uno estaba todavía como en ciernes, por más que hubieran pasado 25 años. El tema de la comunidad cristiana, que involucra todos estos temas, como origen, lugar y meta. Y el quinto núcleo, el tema de la conversión pastoral. Cuando hablamos de la conversión pastoral, allí lo titulábamos que es necesaria una conversión pastoral a fondo para renovar la catequesis. A ver, cuando hablamos de conversión pastoral, me causó gracia cuando fue, creo que en el 2015, que fue el encuentro de Río de Janeiro, encuentro de jóvenes, y ya estaba, ahí está, mirá, me están confirmando, estaba Francisco como papa, ¿no? Y en la reunión que tiene con los obispos, el papa usa esta expresión, dice: muchachos, habría que asumir la conversión pastoral, en la que estamos como un poquito retrasados. Me causó tanta... Viste, era como una charla de café que él estaba teniendo, pero estaba hablando a los responsables del CELAM. Y yo creo que más allá del tono, del modo, de las palabras que usemos, acá hay una de las claves que hasta que no la asumamos no va a cambiar nada de lo que pretendemos hacer. Hasta que no asumamos que es necesaria la conversión pastoral como no simplemente porque tengo que dejar no sé qué ídolo, sino porque tengo que dejarme conducir por el Espíritu y estar más atento a lo que Dios me está reclamando en este momento histórico. Hasta que eso no lo comprendamos, toda propuesta que hagamos va a quedar como una declamación de deseos y de buenas intenciones, pero no mucho más que eso. En torno a esto, bueno, después puntualizamos o vinculamos algunas más.
Si vos querés, ahora avanzamos y vamos viendo del documento, de los ecos, cuáles tienen que ver con... Acá lo leemos y pasamos a la siguiente, ¿sabes? En torno al tema del encuentro con Jesucristo, es urgente insistir con el acento carismático y con el encuentro con la palabra de Dios. Avanzamos. Si no descubrimos o redescubrimos la centralidad de la palabra de Dios, es como que nos perdemos. Y estos fueron acentos muy marcados en las distintas proclamaciones que se hicieron en los grupos que participaron del Congreso. Este acento, no sé cómo plantearlo de otra manera, pero este acento en torno a el anuncio de la fe convencido y convincente, ¿no? El anuncio de una fe que se inspira en la palabra, que es una respuesta a la palabra, no simplemente que es una repetición fundamentalista de la palabra, sino un anuncio que surge de un corazón que se ha entusiasmado porque se ha encontrado con el Jesucristo vivo y resucitado. Este tema fue uno de los temas principales y motivadores. En cuanto a la iniciación a la vida cristiana, hubo varias reflexiones, ¿no? No nos olvidemos que previo al Congreso Catequístico había salido el documento de la Junta Nacional en torno a cómo renovar la iniciación a la vida cristiana en nuestras comunidades, por dónde habría que ir. Yo creo que ese documento de la Junta Nacional quedó allí, digamos. Habrá que pensar si no habría que releerlo en algunas cuestiones como para volver a tomar conciencia de lo que se nos proponía, ¿no? Coincido plenamente con vos que es un documento realmente excelente, ¿no? Realmente un documento excelente. Avancemos, que así vemos los globitos, los planetas que están ahí orbitando. Concebir, y madurar la iniciación cristiana como un gran sacramento, un tema en el que sin duda personalmente he abordado por lo menos en la reflexión. El catecumenado de adultos como el que inspira todas las formas de catequesis. Acá una cuestión, yo me alegré tanto, ¿no? Vos pensás que esto nosotros lo planteábamos en el 2012. Era a su vez un eco de lo que había planteado ya el Directorio Catequístico General en el 97, y algo que vuelve a ser insistido ahora en el nuevo Directorio Catequístico en el 2020. ¿Ves lo que te digo de lo que implica la conversión pastoral? Oír lo oímos. El tema es cómo no lo concretamos. Bien, en el siguiente. Urge la vinculación entre catequesis y liturgia. No pueden estar separadas, no puede ser algo que no se tenga en cuenta. Y es necesario retomar, fortalecer y actualizar la catequesis. Yo ahí me quedé medio, como no les digo. ¿Perdón? Es necesario retomar, fortalecer y actualizar la catequesis familiar. Bueno, un tema que tuvo en el desarrollo del Congreso un tema muy insistente. Me acuerdo que todo el tema de las nuevas modalidades para acompañar a las familias, ¿no? Fue uno de los temas que más nos vinculó. En cuanto a al itinerario catequístico permanente, allí nos tuvimos en muchos espacios la religiosidad popular como un espacio de encuentro con Jesucristo, que a la vez es una ocasión para arrancar la iniciación a la vida cristiana y para madurar el itinerario catequístico permanente. Como la escuela sigue siendo una oportunidad para la iniciación a la vida cristiana, pero también un desafío, ¿no? Porque el itinerario catequístico permanente lo implica. Cómo los movimientos y las instituciones
a lo largo de las distintas comunidades cristianas también son espacios para poder desarrollar itinerarios tanto de iniciación cristiana como de catequesis permanente. ¿Cómo hay que...? Me acuerdo que esto fue algo que llamó mucho la atención en ese momento, pero que hoy no podemos negar, ¿no? ¿Cómo hay que integrar la doctrina social de la Iglesia en el itinerario catequístico permanente y en la iniciación a la vida cristiana? Este tema apareció como a través, yo diría, como un eco transversal. Las distintas comisiones, todas tenían alguna alusión a este tema, directa o indirectamente, ¿no? Pero no como doctrina social de la Iglesia, sino, si vos querés, Pablo, no podemos dejar de tener en cuenta la dimensión caritativa y misericordiosa de la catequesis. No simplemente como doctrina, ¿no? Sino como, a ver, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Lo que después fuimos trabajando en el 2016 durante el año de la misericordia, ¿no? Cómo desarrollar y vivir en la catequesis la misericordia, ¿no? La misericordia de Dios, la misericordia pascual. Vimos también, y se habló de las comunidades eclesiales de base, una realidad que no está presente en todo el país, pero en algunas comunidades diocesanas sí está presente y hay que tenerlo en cuenta, y así, de hecho, así lo hicimos. Cómo estos espacios no dejan de ser espacios para desarrollar la vida cristiana. Después nos detuvimos, o por lo menos yo allí propongo, el núcleo de la comunidad cristiana, ¿no? ¿Por qué la comunidad cristiana? Porque la parroquia en particular, que es la que de alguna manera concretiza toda la vida eclesial, la que hace de capilar de la Iglesia universal, de esa que confesamos en el credo, sigue siendo, como decía Aparecida, el lugar donde se asegure la iniciación cristiana y el itinerario catequístico permanente. Aparecida sin duda que nos influyó y mucho, ¿no? en el Congreso Catequístico. La figura del obispo como aquel que es el centro pero el centro no en el sentido, no en el sentido clericalista, sino como aquel que tiene el ministerio en la Iglesia de favorecer la unidad y dinamizar la evangelización. Me acuerdo que cuando trabajábamos este tema, habíamos puesto el obispo responsable de la iniciación cristiana, ¿no? Y estaba Monseñor Conejero, no sé si te acordarás. Sí, allí, por supuesto. Levantó la mano y dice, yo quisiera decir que además pongan que todos son corresponsables, porque si no nos van a dejar a nosotros solos como los únicos que tenemos que ver con eso. Y ciertamente era un error de interpretación de lo que se había planteado en el Congreso, porque en las proposiciones se había insistido y mucho en esto de que la comunidad cristiana y los distintos agentes pastorales tenían que asumir la corresponsabilidad, la interacción dinámica, ¿no? Tanto para la iniciación cristiana como para la catequesis permanente. Cómo tenía que articularse, ¿no? En una pastoral orgánica. Y todas estas certezas, avanzamos, todas estas certezas no se podían llevar adelante sino a través de una renovación eclesial y una gran creatividad pastoral. Sin esto, todo lo que decíamos quedaba como en una mera declamación, ¿no? Bueno, ahí está otra vez el tema de la catequesis familiar, comunitaria, y el aspecto bíblico y litúrgico como 2 o 4 aspectos que no podrían dejar de mencionarse. Me acuerdo que en esto tuvo una gran incidencia Monseñor Eichhorn, ¿no? Que él insistía en recalcarlo. De hecho, si ustedes vuelven a leer los lineamientos para la renovación de la catequesis, allí aparece
muy particularmente este tema que circunstancialmente y gracias a Dios también lo plantearon muchos de los hermanos en las comisiones del Congreso, ¿no? Y finalmente, la renovación de la catequesis reclama una formación integral y una conversión permanente, ¿no?, en nuestros agentes pastorales. No se puede hablar solo de los catequistas, también los consagrados, los ministros consagrados, es decir, los seminaristas, los religiosos, los sacerdotes, los obispos. Si no avanzamos en esta propuesta de dejarnos transformar, ¿no?, por el Evangelio, estamos como perdiendo el tiempo. Y por eso la última de las certezas que corona de alguna manera toda esta gran constelación es que lo que pretendemos es asumir el estilo pastoral que tiene su fuente en el estilo evangelizador de Jesús. Mirá, el haber elaborado estas propuestas nos permitió de alguna manera ver cómo tanto de lo que se había hablado en el Congreso tenía su confirmación, no es que lo necesitáramos, pero viste cuando vos estás elaborando algo y otra persona que sabe más lo confirma, vos te sentís como gozoso de haberlo trabajado. Bueno, la experiencia que tuvimos los que vivimos aquel congreso catequístico fue justamente la de experimentar cómo todo aquello que se soñaba y se había propuesto y se había dicho, el Papa Francisco lo volvía a reafirmar en la Evangelii Gaudium. Por eso, si me permitís, Pablo, por ahí ya con un abuso de los tiempos, yo creo que si hay algo que tenemos que valorar del Congreso, mirando no simplemente para atrás, ¿no?, sino mirando hacia adelante, es que primero no podemos trabajar en la catequesis si nos sentimos salvadores del mundo, digamos, por decirlo de alguna manera. Si creemos que con lo que Fabián va a decir va a cambiar la historia de la catequesis en Argentina. No, mirá, acá es un discernimiento comunitario, como ese discernimiento que se hizo tratando de escuchar a las distintas comunidades, las distintas parroquias. Me acuerdo el trabajo de Juan Nota, tratando de interpretar todo lo que se había hablado, porque en eso trabajamos mucho y juntos, ¿no?, con Juan, tratando de entender lo que la gente había planteado, cómo lo había planteado en las parroquias, cómo había llegado eso al trabajo diocesano y regional. Fue un trabajo verdaderamente sinodal. Bueno, yo creo que esa dinámica sinodal, a la que ahora también somos invitados, no debemos cansarnos de vivirla. Los catequistas, un catequista que se crea un francotirador o el salvador de la parroquia, sería bueno decirle, mirá, hermano, andá, encontrate con Jesús, rezá un rato y después vení, porque no estás en sintonía con lo que el Evangelio nos pide y con lo que la Iglesia necesita en este tiempo. Otra de las cuestiones es, por más que la palabra la hayamos usado y estemos cansados de oírla, es necesario, es urgente replantear la iniciación a la vida cristiana. Hago un comentario acá, si vos me permitís, muy personal, ¿no? Hace poco, yo había trabajado este tema allá por el 2000, entre el 2003 y el 2005, todos sabían, de hecho la Junta me alentaba y todo para que siguiera trabajando y profundizando en torno a este tema de iniciación a la vida cristiana, ¿no? Y entonces, hace poco, aquello que yo había trabajado y que había preparado, se me dio, porque justamente me alentaron a que lo hiciera, a que actualizara todo lo que yo había escrito. Yo digo, no, si ya, ¿quién le va a interesar esto? ¿Qué sé yo? Bueno, dije un montón de cosas. Y me puse a buscar
creo que saben, los que no, si no lo saben, ahora lo sabrán. Me interesa mucho y estuve preparándome para cómo aprovechar las tecnologías educativas en la catequesis, ¿no? Y entonces, haciendo uso de las tecnologías que yo había aprendido a usar, empecé a buscar a ver qué había sobre iniciación a la vida cristiana entre el tiempo que yo había hecho aquella elaboración del 2005 y la actualidad, el 2020. Y no te puedo decir la cantidad de materiales que hay, tesis de maestría, tesis de doctorado, tesis de licenciatura, gente que ha elaborado materiales para un montón de cuestiones. Por lo tanto, hay que alegrarse de que la reflexión ha seguido y sigue. Y yo creo que no hay que cansarse de seguir profundizando en cómo ser fieles a lo que el Señor nos pide para que iniciemos a la vida cristiana. No simplemente que preparemos para los sacramentos o que los preparemos para un orden determinado de los sacramentos. No, que ayudemos y acompañemos tanto a los niños como a los jóvenes, como a los adultos, en familia, para crecer en la vida cristiana. Una vida cristiana que no termina en el momento sacramental, sino que encuentra como la expresión más elocuente en la vida sacramental, pero después se va cultivando, ¿no? En cada Eucaristía, en cada domingo, en cada encuentro, en ese itinerario catequístico permanente, y que no puede dejar de tener en cuenta, no puede dejarse de tener en cuenta la insistencia en una conversión personal, pastoral, comunitaria, que nos lleve a tener esa actitud permanente, ¿no? De atención, de contemplación del mundo que nos rodea, de discernimiento desde la palabra de Dios y profundizar cada día más en las propuestas para que justamente la palabra y el Evangelio iluminen todas estas realidades. La verdad, Fabián, que cómo nos arde el corazón cuando vamos recordando todas estas cosas. Vos ibas mencionando todos estos íconos y uno que los ha ido viviendo, uno ahí con los primeros pasos en la catequesis, y la verdad que se enciende, y ibas mencionando cosas y los catequistas iban acordando, iban mandando mensajes, sí, yo estuve acá, y eso es lindo porque significa que el fuego está vivo, ¿no? Y bueno, la verdad que más allá de que sos muy ordenadito en la presentación y eso ayuda a tener una mirada de conjunto, realmente nos han logrado transmitir no solamente los ecos, sino que nos ayuda a ver que los ecos no acallaron el espíritu del Congreso y el acontecimiento, sino que justamente ha sido una memoria agradecida que si no se ponía por escrito se perdía, ¿no? Si no se ponía por escrito se perdía, y que fue un trabajo serio, y que creo que nos ayudó a todos justamente para no olvidar las certezas de ese acontecimiento que fue el tercer Congreso Catequístico Nacional, ¿no? Sí, y la palabra certeza a alguno le parecía como inapropiada. A lo mejor puede buscarse seguramente alguna otra expresión, pero el hablar de certezas era para insistir en, mira, esto ya está, ¿me explico? No le demos más vuelta, no hace falta que volvamos a discutir sobre esto, ya esto está, avancemos, veamos qué más tenemos que provocar, ¿no? ¿Por dónde tenemos que avanzar? Y en ese sentido, por ahí, el hecho de plantearlo de nuevo, a alguno le puede decir, otra vez sopa, otra vez tenemos que volver a escuchar este tema, otra vez volver. A lo mejor puede pasarnos, ¿no? Y mi intención no es cansar con el pasado, ni tener una mirada vieja de la historia. Yo creo que al contrario, viste como cuando los peregrinos, como Cleofás y el amigo, cuando van caminando para Emaús, no nos ardía el corazón cuando nos hablaba de estas cosas. Bueno, a mí, te soy sincero, el poder hacer memoria de estas cosas me ha ayudado a recuperar cierto ardor, porque hay convicciones que han iluminado todo este periodo, ¿no? Y que
Sí, es cierto, algunos ni le llevan el apunte, qué sé yo, pero si me detengo en eso, me voy a poner a llorar de vuelta, digamos, me voy a poner a llorar en una esquina. Y no es la mirada propia del Evangelio. El Evangelio dice, muchacho, Jesús murió y resucitó, ¿eh? Murió por tus pecados, murió por los míos, murió por nuestros pecados, pero también resucitó ¿para qué? Para que tengamos una vida nueva. Entonces, de esto se trata, de volver a recuperar el entusiasmo más allá de las defraudaciones, de las decepciones que como Cleofás y el amigo tenían, que podamos recuperar a partir del encuentro con Jesús, que sigue siendo el que nos acompaña en el camino como un peregrino desconocido y al que no reconocemos más de una vez, pero que sin embargo está al lado nuestro. ¿Cuánto hace falta hoy que seamos capaces de acompañar a nuestros catecúmenos, a nuestros catequizandos, como ese peregrino, ¿no? Desconocido, pero que sigue anunciando la palabra, sigue mostrando cómo el camino está, pero poblado de situaciones y con una gran libertad, con una gran libertad. A mí nunca deja de admirarme, los que me han escuchado, seguro que ya deben estar cansados de que lo diga, pero no me deja de asombrar Jesús, que hace ademán de seguir adelante. Esa gran libertad de Jesús y esa gran libertad que propone a los peregrinos que caminan con él, ¿no? A Cleofás y al amigo. El Señor no nos quiere como personas esclavas, cansados de haber hecho no sé cuántas tareas. Nos quiere como discípulos que libremente lo quieran seguir. Qué bueno haberlo vivido en aquel momento que tanto nos entusiasmó. Qué bueno poder ahora hacer memoria y ojalá nos ilumine como para seguir el resto del camino. Hasta que, teniendo en cuenta lo que ha pasado con Monseñor Eichhorn y cómo se han ido mis hermanos directores, digo, entre todos, yo, Alejandro Puigari y yo, y ahora Marcelo, tenemos que prender una velita y ponernos a rezar porque en cualquier momento... No, por favor. No, por favor. Pero yo creo que desde el cielo van a interceder mucho por la catequesis y bueno, la verdad que este mes de reflexión, austero y sencillo, porque no le quisimos dar un tinte de conferencia académica, sino de una charla mano a mano con todos los catequistas para no dejar pasar el acontecimiento del Congreso. Querido Fabián, me parece que nos ha hecho mucho bien ante esto ante esta nueva etapa de la catequesis para la Iglesia, que va a ser la institución de los ministros catequistas, ¿no? No podemos pensar la institución de los ministros catequistas sin hacer memoria del paso de Dios por nuestra vida. Esto que vos decís, esas certezas, tienen que ver con, digamos, con convicciones que surgieron de un verdadero discernimiento comunitario, porque creo que en definitiva el Congreso Catequístico Nacional, después todo el proceso posterior, fue un proceso sinodal de discernimiento comunitario, ¿no? Y esa es la certeza, digamos, la certeza es fruto no de un ejercicio intelectual solamente, sino que realmente es un fruto de un discernimiento comunitario de los catequistas de Argentina, ¿no? Sin duda. No, Así no puedo decir creo que eso es muy lindo y querido Fabián, vamos a ir saludando y les pedimos a los catequistas que están en línea, que hay unos cuantitos, vienen, nos están siguiendo de distintas redes, así que bueno, los vamos a ir saludando, los vamos invitando que si quieren poner alguna pregunta para el padre Fabián, aportes han hecho muchos y lindo porque toda gente, amigos, nos conocemos mucho, ¿no? Eso es lindo porque la verdad que ir leyendo los nombres y acordándose de los rostros, todo eso, y las ganas que tenemos de encontrarnos. Estela Marvi Giles, la querida Laurita de Isla, después Nelly de Vaca, Jorge Vicario, nuestro querido Jorge Vicario, Alicia Olivares Ortiz, Gustavo Alfredo Salce, Guillermina Alarcón, Alberto Costa, Mechi Zambrano. Gustavo en ese momento estaba en San Nicolás cuando
Mira. Estuvimos compartiendo los senadires, la junta, las reuniones y Está tantas también preparaciones. Guillermina Alarcón, Alicia Iribarren, bueno, la Laurita, ahí se van sumando algunos, Silvana Leliur, también, algunos han participado mucho. Mechi Sí, Zambrano. una mesa de un encuentro de amigos, sin duda, ¿no? Sí, Alicia saluda desde Gualeguaychú. Alicia Olivares desde San Juan. Alicia y Daniel, que te mandan muchos saludos. Así que, bueno, gracias por su delicadeza y nombrarme también a Estela Marigiles. Bueno. Y bueno, se han ido sumando y ya vamos llegando al final de este mes de Acción de Gracias y de hacer memoria del tercer Congreso Catequístico Nacional. Bueno, agradecerte, querido Fabián, tu sí incondicional, porque doy fe que apenas te invitamos dijiste que sí. También, bueno, agradecerles a todos los que han estado a lo largo de este mes, el abrazo y el saludo también en nombre del padre Marcelo Carraza, con quienes hemos estado trabajando mano a mano, el ISCA y la Junta Nacional de Catequesis, a todos los que colaboraron, a Cheli, al padre Claudio Castricone, al padre Alejandro Puigari, al padre Cote, que no se pudo sumar a la transmisión por un problema personal, pero estuvo Ana María Circunegui, a vos, querido Fabián, a todos los que se fueron sumando, y a los que fueron colaborando, en la querida Pocha Alberti también, que se fue sumando a las transmisiones, bueno, todos los que han estado ayudando desde atrás, el querido Ariel Glaser, Roxana Patiño de ISCA también, todos los que hicieron el soporte, los que estuvieron distribuyendo, todos los que nos han seguido y nos han permitido hacer esta memoria agradecida. Así que, Fabián, nuevamente, muchas gracias por hacernos arder el corazón. Nos vamos más que entusiasmados porque tenemos tarea pendiente, ¿no? No ha caducado para nada los ecos del tercer congreso, sino que ha sido releerlo, hacer esta relectura con vos, nos ayuda para darnos cuenta que no es un documento del pasado, sino que es un horizonte hacia el futuro. Y eso es importante decir. Así que bueno, agradecerles a todos los que nos están siguiendo y nada, nos despedimos hasta el próximo encuentro, si Dios quiere, entre la Junta Nacional de Catequesis e ISCA estaremos proponiendo otros encuentros virtuales para poder seguir encontrándonos, rezando, formando, dialogando, creciendo y discerniendo sobre este ministerio tan apasionante que forma parte de la evangelización y de la catequesis. Les mandamos un saludo grande a todos y estaremos en contacto. Muchas gracias, Fabián. No te vayas de la transmisión, vamos a despedir a los catequistas con nuestra canción de cierre. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.